with Gorefest and Sacrifice. It went really good. Just that's about it. Taking a break out here, doing some promotion. Letting the metal flow. Letting the metal flow, keeping it alive. And I just hang out with cool people like Chris. Charles Michael Schuldiner, más conocido como Chuck, nació el 13 de mayo de 1967 en Long Island, Nueva York. Su familia era judía y tenía 2 hermanos mayores. Siendo bebé se mudaron para Florida en 1968. Creció atravesando una infancia feliz y tradicional, siendo un gran hijo, muy bueno en distintas actividades como el deporte y los estudios, hasta que un suceso cambiaría su manera de ver la vida para siempre, cuando por primera vez la muerte tocaría su puerta. En 1976, con tan solo 16 años de edad, el adolescente Frank Schuldiner perecería en un grave accidente de tránsito. El impacto generó tanto dolor que marcó a Chuck permanentemente, ya que con tan solo 9 años sentía que la vida podía serle arrebatada a las personas en cualquier momento, como le había pasado a su hermano, acumulando por supuesto emociones internas nefastas con las cuales sus padres empezaron a lidiar. Recomendados por un psiquiatra pediátrico y para calmar ese dolor incesante que lo atormentaba y para encontrar un bienestar para él, le regalarían una bonita guitarra acústica y lecciones de música clásica. Un año después, en 1977, aburrido de la monotonía de las partituras y con gran pasión por los videos de Kiss y Billy Idol, además de otros artistas, pide que le regalen una guitarra eléctrica. So then I didn't know the difference. It was an electric guitar. So then I went out and bought the speakers for it. En 1980, a la edad de 13 años, asiste a su primer concierto de Kiss, cortesía de su madre, quien era capaz de todo por hacer que Chuck estuviera feliz y superara definitivamente la partida de Frank. Chuck siempre quería subir más y más el nivel, así que luego se interesó en el movimiento del New Wave of British Heavy Metal, con bandas como Venom, Judas Priest y Iron Maiden. Sus últimas influencias que marcaron su estilo final fueron grupos de thrash metal de la escena de la Bay Area como Metallica, Slayer y Possessed. Su madre afirmó que a Chuck le gustaba todo tipo de música excepto el country y el rap. Además era fanático del jazz, el rock progresivo y la música clásica, estilos que luego implementaría en Dead. Mientras tanto, el preadolescente continuaba viendo a la muerte como tema de interés, como ese ente que nunca deja de hacer su trabajo. Finalizando 1983 y con ya 15 años y muchos castings y convocatorias a diferentes músicos de Orlando sin éxito alguna por el bajo nivel, el ahora metalero Chuck, patrocinado nuevamente por sus padres, comenzó a viajar hasta el lejano San Francisco para, junto al baterista Cam Lee y el guitarrista Rick Ross, quienes consideraba aptos, pudieran ensayar e ir consolidándose. Entonces se fundó su primera banda, llamada Mantas. El nombre rendía homenaje al guitarrista de la reconocida agrupación Venom, pero solo se mantuvieron activos alrededor de 4 meses. Posteriormente, en nuevos intentos de Chuck tratar de flotar con su proyecto en 1984, el grupo unipersonal pasó a llamarse Dead, por las fascinaciones sobre el tema y las composiciones en las letras sobre esta temática, pero tuvo problemas para hallar músicos nuevamente que estuviesen a su misma altura, así que le tocó recurrir a sus antiguos compañeros Lee y Ross, convenciéndolos de unirse. Entre los años 1984 y 1985 lanzaron varios demos como Dead by Metal, Reign of Terror, Infernal Death, Back from the Dead y Mutilation, y fueron el paso para que firmaran el contrato discográfico con el sello Combat Records. Sin embargo, a finales de 1985, Chuck se devuelve a San Francisco y sus antiguos miembros abandonan la banda para siempre, formando Massacre, otra de las influencias para el death metal. La inactividad de Chuck lo hace entrar a la banda canadiense Slaughter como guitarrista principal, sin embargo volvió rápidamente a su idea original,
la perseverancia de Schuldiner no tenía límites, lo que lo hacía componer en solitario varios temas, supliendo la presencia de los otros integrantes, quienes les ayudaban en lo que podían, hasta que pasados 2 años, y oficialmente en 1987 se lanzó el Scream Bloody God. Crudeza, violencia, agresividad y potencia. Chuck básicamente fue el que grabó la gran mayoría de los instrumentos. 16 de noviembre de 1988. A través de su segundo lanzamiento titulado Leprosy, la evolución de Dead es evidente, pues en este álbum no solo se nota su evolución musical, sino además las líricas que se tornan profundas, conscientes y críticas, llevando a uno de los temas más polémicos en Estados Unidos, que le acarrearía problemáticas temporales. Pull the Plug, un tema sobre la eutanasia. Así como muchas bandas metaleras para finales de la década, en 1989 ya tomaban el ejemplo para hacer thrash con temas más importantes como el despertar social, ante temas tabú y por supuesto el nacimiento del más puro gore. Había nacido y se consolidaba el death metal. Para 1990 nacía el tercer álbum llamado Spiritual Healing, y las líricas eran muy diferentes. Además, Chuck fue conocido por estar abiertamente opuesto a las drogas duras, reflejándolo en varias entrevistas y en especial en su canción Living Monstrosity, que trata de un niño adicto, nacido de una madre cocainómana. Every day we'll find the world to corrupt addiction with fire. Complain withdrawals and deformation breaking. En 1991, el Human es considerado por muchos una de las mejores críticas sonoras a las actitudes negativas de la humanidad y por ende, una misantropía pacífica que llama a la reflexión, como sucede en su destacado tema Lack of Comprehension. Falta de comprensión es un tema que utiliza esta narrativa para criticar cómo las personas a menudo proyectan su dolor y culpa en otros que no tienen parte en sus propias decisiones y fracasos, evitando así enfrentar la verdad sobre sí mismos y sus vidas. La repetición de la palabra lies enfatiza la idea de que vivimos en un ciclo de autoengaño y negación. Pero además el Human estaría aportando el nacimiento de otro de los subgéneros, el death metal progresivo. En 1993 vería el nacimiento del quinto álbum, Individual Thought Patterns. Este último generó un debate para varios fans clásicos del metal, pues consideraban que la banda se alejaba mucho del sonido histórico del death, además de su video popular de uno de los temas más reconocidos de la banda, The Philosophy. Otra parte, entre una clase de cómo innovar y reinventarse siguiendo con la misma honestidad musical, y una de las mejores alineaciones con una potente guitarra de Andy LaRocque, el ya famoso y magistral bajo de Steve DiGiorgio y la brutal batería de Jim Hogland. Tal reconocimiento hizo que Chuck Schuldiner interpretara la guitarra en el proyecto de una super banda llamada Voodoo Cult, ideada por Philip Boa, en el cual participaron otras leyendas del género como Dave Lombardo de Slayer y Mile Petrosa de Creator, y en el álbum Jesus Killing Machine. Pero todas estas críticas se verían sepultadas por la mismísima muerte, con el sexto álbum Symbolic de 1995. Pues Chuck nuevamente demostraba que la técnica, la disciplina y el nivel musical podían romper todos los parámetros. El majestuoso Symbolic es una idea evolucionada que nació desde el Spiritual Healing, que ya hacía gala de la magia de la creatividad, uniendo un género tan socialmente marginado como es el death metal a aunar con la armonía de infinidad de estilos, matices y pinceladas de otros espacios más accesibles y convencionales de la música.
1998 daba luz al séptimo álbum y a su vez el último de Death. Así es, la muerte irónicamente con esta portada empezaría su trágico deceso. No cabe duda que The Sound of Perseverance es el mejor producido de su carrera. Los instrumentos se escuchan extremadamente bien, cosa que se valora positivamente y lleva al disco a otro nivel. Los riffs enrevesados que giran y se doblan por doquier y los cambios de tempo a media canción fueron odiados y queridos por muchos de sus fans, ya que no a todo el mundo le pareció la gran progresión y seguían queriendo un death metal más tradicional, pero los amantes de la perfección, tecnicismo y alto nivel, sinónimo de Chuk, dejaría un álbum filosófico, solemne, insólito y futurista. Este año se llevaron a cabo una gran cantidad de conciertos con todo el repertorio completo de la banda, como el Live in Eindhoven, que se grabó el 30 de mayo de 1998 en el Festival Dynamo Open Air de Países Bajos, pero publicado como álbum y formato DVD el 30 de octubre de 2001 por Nuclear Blast, en los que aparecen los últimos músicos de sesión, quienes acompañaron a Chuk en las etapas que estaban por venir, las más duras y difíciles para él y todo su entorno y el de nuestro mundo metalero. Parecía que Chuk se estaba desdoblando en múltiples proyectos y trabajos musicales como nunca antes. Su potencial técnico lo estaba llevando a incursionar en el heavy, el power, el progresivo puro y otras influencias de música clásica consumado en su proyecto de hacía 3 años atrás, Control Denied. Así es, un proyecto musical alterno, una banda de su creación, con el cual ya tenía listo el lanzamiento para el siguiente año 1999 del álbum debut, The Fragile Art of Existence, que marcaría otra gran evolución en su carrera, dejando el micrófono para centrarse en su excepcional habilidad como guitarrista. En este proyecto se unió a antiguos colaboradores de su banda Dead, como el guitarrista Shannon Hamm, el baterista Richard Christie y el bajista Steve DiGiorgio, mientras que las voces estuvieron a cargo de Tim Aymar, con la intención de sorprender nuevamente con su enorme creatividad al mundo del metal antes de finalizar la década. Lamentablemente, la noticia que nos sorprendería no sería precisamente la del primer EP de la banda alternativa de Chuk, sino que el 13 de mayo de 1999, justo para su cumpleaños número 32, y después de haber estado varios meses en quiropráctica, masajes y terapia por un dolor en la nuca, a Schuldiner le diagnosticaron un glioma pontino, un tipo raro de cáncer de tallo cerebral incurable, de rápido crecimiento que generalmente afecta a los niños. Los médicos de Chuk determinaron que tenía ese tumor desde la infancia, sin síntomas en absoluto, para alertarnos a través de los años. Todo ese año y el 2000 completo fue sometido a un sinnúmero de fuertes quimioterapias y a una operación con la finalidad de extirparle el tumor maligno. Salió bien y se anunció su recuperación, pero no duró mucho. Los síntomas se repitieron a principios del año siguiente. Sus peores temores se hicieron realidad. El tumor había comenzado a crecer una vez más, invadiendo áreas del cerebro demasiado sensibles para la cirugía. Su familia estaba demasiado endeudada para la costosa primera operación, dado que Chuk nunca tuvo un empleo ni seguro médico para cubrir todos los tratamientos que se solicitaban en un débil y costoso sistema de salud estadounidense. Los músicos del momento de la banda, muchos artistas y amigos como Pantera, Disturbed, Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson, Korn y Slipknot, donaron mercadería en una subasta en línea para recaudar fondos. Sus viejos compañeros musicales como Jim Hoglan, Paul Masvidal, Steve DiGiorgio, Richard Christie, Shannon Hamm, entre otros, intentaron de todo para ayudarlo a costear lo que sería la segunda cirugía. Incluso sus familiares, en conjunto con el sello discográfico Nuclear Blast, publicaron los DVDs de sus últimos conciertos Live in LA, Dead and Raw y el Eindhoven del 98, ambos para recaudación de fondos. Lamentablemente, el 13 de diciembre de 2001, a los 34 años de edad, Schuldiner
No logró reponerse y su baja inmunidad le jugó de manera fatal cuando contrajo una gripa que por su estado a las pocas horas se convirtió en neumonía y en pocos días le arrebataría la vida por completo. Chuck era una persona de alto profesionalismo musical por delante de todo. Se le señaló de ególatra, arrogante, drogadicto y hasta satánico, pero en realidad era todo lo contrario. Fue un gran defensor de los animales porque los adoraba y siempre estuvo firmemente decidido de lo que quería para su vida. Era un genio. Su manera de pensar y personalidad generó un aprecio no solo con todos sus amigos y allegados, sino todo el mundo metalero del ayer y del hoy. Definitivamente Chuck Schuldiner dejó un enorme legado para siempre, porque ¿qué puede ser más eterno que aquella entidad que se encarga de cortar la existencia?